Buenos días, hermanos. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en esta última parte del año. Agradecemos al Señor por un año más de vida y por la oportunidad que nos da de seguir estudiando su palabra, de seguir conociéndole. Y recordamos el día de hoy que envió a su amado Hijo Jesucristo a redimir pecadores como nosotros. Hermanos, somos indignos del Señor, pero Él en su misericordia nos da de su gracia. Somos trapos sucios, pero rogamos al Señor que aún en esa condición, Él es misericordioso para usarnos, para dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. El día de hoy hablaremos sobre la Navidad que nos adopta en Cristo, en la cita de Gálatas 4, del 4 al 7. Y en referencia a esto, es muy obvio saber cuándo empieza la Navidad. Nos damos cuenta al mirar luces, arbolitos navideños en las calles, al escuchar villancicos en las tiendas, en las casas, o al ver el intercambio de regalos y la cena de Nochebuena. Sin embargo, permítanme preguntarles, si en esta Navidad seguiríamos celebrándola si no hubiera nada de eso. Por el contrario, tristemente, es posible tener todo el ambiente navideño sin tener en cuenta el significado y la importancia de la Navidad. En Gálatas 4, capítulo 4, del 4 al 7, el apóstol no habla de pastores, ni de estrellas, ni de pesebre, pero nos explica lo que Dios estaba haciendo tras bambalinas con su plan redentor. Pues la Navidad no solo es el nacimiento del Hijo, sino el momento en el que Dios nos adopta en Cristo. Acompáñenme por favor a leer la cita de Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Y miren lo que dice el texto. Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oremos, hermanos, al Señor para pedir su dirección. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, en este tiempo, porque nos das la oportunidad, Padre, de concluir un año más. Nos has dado la vida, Señor, nos has dado el sustento, siendo nosotros inmerecedores de todo eso, Padre. Pero, Señor, te agradecemos, Padre, porque en tu infinita bondad, en tu infinita gracia, Señor, nos has sostenido. Y sobre todo, Padre, nos has dado ese privilegio, Señor, de escuchar tu palabra, de seguir conociéndote, Padre, de ponernos de tu Santo Espíritu en nuestros corazones, Señor, para poder, Señor, vivir la vida que tú nos mandas, Señor. Te seguimos pidiendo, Padre, que seas tú con nosotros, Señor, en el tiempo que tú nos permitas estar, Señor, y que seamos agradecidos, Señor, en todo lo que tú nos das, tanto la salud como en la enfermedad, Señor. El día de hoy también te agradecemos, Padre, porque nos das esta oportunidad, Señor, de recordar que has mandado a tu Hijo Jesucristo, Señor, para redención de nuestros pecados, Señor, porque solamente de esta forma, Señor, es que es posible que podamos ser agradables ante tus ojos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos fijes ese anhelo, Señor, en nuestros corazones, Padre, de recordar a tu Hijo y de anhelarlo, Señor, verlo en su regreso, Señor.
Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que los guardes, Señor, y que les des ese anhelo también por amar tu palabra, por cumplirla, Señor. Y te ruego también, Padre, por su entorno familiar de cada uno de ellos, Señor, y que les permitas en este tiempo, Señor, en estos tiempos de celebración, Señor, el verdadero significado del nacimiento de tu Hijo, Señor, que sean ellos de testimonio, Padre, con las personas que van a estar durante estos días, Señor, y que, Señor, en ese anhelo ellos, Señor, te den la gloria y la honra, Padre, porque solamente tú la mereces, Señor. Te rogamos por el estudio de hoy, que nos des corazones entendidos, Padre, para comprender lo que, Señor, tú ya nos has dejado escrito en tu palabra, Padre. Todo esto te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor y Dios nuestro. Amén. El título de nuestra enseñanza, hermanos, como hemos dicho, es La Navidad que nos adopta en Cristo. En la cita de Gálatas 4, de 4 al 7. Y aquí vemos que esta cita nos recuerda del plan redentor de Dios de enviarnos a su Hijo a su debido tiempo para redimirnos de nuestros pecados y hacernos hijos suyos. Esto lo veremos desglosado en 2 puntos, los cuales son, primer punto, el origen de nuestra adopción. El origen de nuestra adopción, ese es el versículo 4 del capítulo 4, y el segundo punto, la consumación de nuestra adopción. La consumación de nuestra adopción en los versículos 5 al 7. Comencemos con el primer punto, el cual hemos dicho que es el origen de nuestra adopción. Eso es el versículo 4 del capítulo 4. Miren lo que dice ahí la cita. Volvamos a leer, por favor. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Recordemos, hermanos, que la epístola a los creyentes del sur de Galacia es considerada el primer manuscrito de Pablo, lo cual ocurrió alrededor del año 48 después de Cristo, justo antes del concilio de Jerusalén, que se describe en el capítulo 15 del libro de Hechos. La carta, hermanos, fue escrita desde Antioquía de Siria. Si me acompañan con su vista rápidamente allá atrás en el capítulo 2, por favor, en el versículo 11, miren lo que Pablo dice ahí, capítulo 2, versículo 11 de Gálatas: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Ahí, hermanos, está claro que Pablo está escribiendo desde Antioquía. Ahí se encontraba Pablo cuando redactó esta carta, y ahí tenemos la evidencia en ese versículo. Y esto ocurrió después del primer viaje misionero de Pablo, obviamente, porque en el primer viaje misionero es que Pablo evangelizó el sur de Galacia. Ahí hay una controversia, por cierto, entre que si la carta a los Gálatas se refiere a los Gálatas del norte o a los Gálatas del sur, y la mejor evidencia es que se refiere a los Gálatas del sur. La necesidad de escribir esta carta de Pablo fue debido a que judaizantes llegaron a Galacia pretendiendo desacreditar a Pablo y proclamando un evangelio falso basado en obras. De hecho, Pablo ahí en el capítulo 1, después ustedes lo pueden leer, Pablo de hecho dice, de hecho no es un evangelio. Por lo que Pablo escribe para confirmar su apostolado y para corregir esta falsa enseñanza. Hermanos, es hermoso cómo el Señor usó a Pablo y cómo podemos sentir en nuestra piel ese sentimiento de Pablo, expresando ese dolor en su corazón de cuestionar su apostolado. Pablo tiene que gastar tiempo, hermanos, para validar eso, y eso lo vemos de manera muy notoria al inicio de su carta. Y no solo eso, hermanos, porque también vemos el sentimiento en esta carta de Pablo de dolor por los hermanos creyentes ya evangelizados de Galacia, que se están dejando llevar por estas falsas creencias
basadas en obras de los judaizantes. Pero hermanos, el Señor así lo estableció y de manera actual, presente, lo seguimos viviendo. Tristemente, a veces en congregaciones de sana doctrina, con creyentes que siguen arrastrando esta duda, este legalismo sobre cómo debemos nosotros como creyentes vivir. Hermanos, esta defensa que hace Pablo aquí en esta carta llevaría a los primeros cristianos de la ley de Moisés a la gracia, del legalismo a la justificación por la fe sola. De esta forma, podemos afirmar que en esta carta Pablo defiende el tema de la libertad cristiana. Este es el tema central, de hecho, de la carta. Y si ustedes analizan un poco, podemos ver similitudes tremendas con la carta a los romanos. Es por esta razón que esta carta a los de Gálatas se considera un resumen de la carta a los romanos o un mini romanos. En el contexto de nuestra cita, en el capítulo 4, si ustedes pueden ver rápidamente ahora nuestra cita, en el contexto cercano de nuestra cita, Pablo comienza el capítulo 4 ilustrando la inmadurez espiritual de los que vivían bajo la ley mosaica o de ciertas experiencias religiosas, y aquí refiriéndonos principalmente a los creyentes gentiles que por su contexto personal estaban dados a las idolatrías, a los diversos dioses de su cultura. Pablo usa la figura de un heredero en su etapa infantil, el cual no disfrutaba de libertad ni podía tomar decisiones propias. En tal caso, el heredero se asemejaba a un esclavo, por lo que necesitaba de tutores que lo instruyeran y lo vigilaran, y de curadores que administraban las propiedades que iba a heredar. Bajo la ley romana, hermanos, la edad de madurez del niño era señalada por el padre, con lo cual se le reconocía oficialmente como hijo y heredero. Esta ilustración, hermanos, muestra la diferencia que hay entre la posición anterior en la vida del creyente en esclavitud, en el pecado, y la libertad que ahora el creyente disfruta en Cristo. Esto queda introducido aquí en nuestra cita al inicio del versículo 4, pero nuevamente, hermanos, recuerden estos contrastes que el Señor nos deja especificado en su palabra, pero Pablo está introduciendo este contraste para hacernos saber este estado previo de esclavitud antes de conocer a Cristo, con lo que va a suceder en lo que nos dice en el versículo 4. Porque aquí, hermanos, en el versículo 4, Pablo nos muestra la intervención divina que tuvo que hacer Dios Padre y que nos trae esperanza y libertad a la raza humana. El Padre escogió el tiempo en que Cristo vendría para que el hombre pasara de esclavitud en la ley a ser hijo espiritual de Dios. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuándo se cumplió ese tiempo? Si revisamos un poco de historia, nos vamos a dar cuenta por qué la historia ha transcurrido como la podemos leer en un libro de historia. El Imperio Romano, hermanos, pacificó al mundo conocido y las condiciones de comunicación entre las ciudades fueron las suficientes. Además, como tenemos testimoniado,
la dispersión de los judíos que inició en los tiempos de cautividad en Babilonia, habían sido suficientes para esparcir a lo largo del mundo la creencia judía sobre la venida de un Mesías y la creencia en un Dios único, en el Dios único. Fue entonces, hermanos, que este es el tiempo apropiado en la historia del hombre que Dios decide intervenir enviando a su Hijo, quien es preexistente, y lo trajo del cielo a la tierra. La cita de Juan 1:14 nos recuerda, de hecho, que el Verbo, es decir, Cristo, fue hecho carne. De esta forma, en el cumplimiento del tiempo, Jesucristo agregó humanidad a su deidad, ya que Cristo, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, nos dice Filipenses 2, del 6 al 7. El Hijo no solamente era completamente divino, sino que llegó a ser completamente humano. Aquí en nuestra cita, ustedes lo pueden ver más adelante después de este contraste, pero cuando dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Ahí nos muestra no solamente el nacimiento virginal de Cristo, pero nos muestra su humanidad. Además, al nacer como judío, nació bajo la ley, dice el texto un poco más adelante. ¿Y qué significa esto? Que nació para cumplir la ley mosaica, tal como él mismo afirmó en Mateo 5:17, porque él no vino a eliminar la ley, dice esa cita, sino vino a cumplirla. Hermanos, afirmamos de hecho que Cristo nació en Belén, pero él no llegó a existir en su concepción como ocurre con cualquiera de nosotros. Él existía y existirá por siempre. Sin embargo, para ver esta naturaleza humana y divina, completamente humana y completamente divina en la persona de nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer la cita clásica de Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Si me acompañan, por favor. Mateo 1, versículos 18 al 25. Ahí la Reina Valera precisamente refiere al nacimiento de Jesucristo. Y recuerden, hermanos, y esto es algo que estamos leyendo en la introducción a las predicaciones, a los servicios, este libro, Mateo escribe a judíos para mostrar que Jesucristo es rey. Y fíjense lo que dice ahí el versículo 1, 18 al 25. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Aquí estamos teniendo este testimonio de cómo es que ocurrió el nacimiento de nuestro Señor. Estando desposada, es decir, comprometida, María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí vemos la paternidad divina de nuestro Señor. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor. Nosotros podemos corroborar que aquí está haciendo referencia al ángel Gabriel, si leyéramos la cita paralela de Lucas 1:26. Dice que le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Aquí está refiriendo a Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es este hermoso nombre, hermanos, Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. De esta forma, hermanos, con esta cita vemos el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Pero también, de hecho, de manera tangencial, ustedes pueden ver ahí en el versículo último, en el versículo 25, vemos cómo esta cita contradice el concepto o la afirmación de la Iglesia Católica Romana sobre la virginidad perpetua de María. Porque ahí miren lo que dice ahí: pero no la conoció. Significa que sí la llegó a conocer, y sabemos qué significa la palabra conocer bíblicamente. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es decir, María tuvo otros hijos terrenales, y eso también lo vemos a lo largo de los evangelios. Y aquí vemos cómo este versículo contradice esta enseñanza incorrecta sobre la virginidad perpetua de María. También, de manera tangencial, podemos ver algo de la cultura judía en este pasaje. Si al inicio de nuestro texto dice en el versículo 18, estando desposada María, su madre, con José, esa palabra desposada, como decimos, refiere a que estaban comprometidos o en un estado prematrimonial. Y en ese momento fue que María concebió del Espíritu Santo, y los 9 meses que tarda la gestación de un bebé. Entonces podemos entender que en la cultura judía el compromiso de matrimonio tenía un periodo como de 1 año. Esto es algo que nos deja enseñar, hermano, nos enseña con respecto a nuestros jóvenes sobre cómo proceder cuando deseen casarse. El pasaje paralelo de Lucas 2, del 1 al 7, por favor, si me acompañan ahora, Lucas 2, del 1 al 7, por favor. Este es el pasaje paralelo que narra los eventos que ocurrieron en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el texto ahí en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. Dice ahí el texto: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio de gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él. Nuevamente esta frase, este concepto, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Nuevamente miren esta referencia al hijo primogénito carnal de María, refiriendo a que también hubo más hijos, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, leemos esta cita clásica y nos parte el corazón. El rey del universo, el creador de todas las cosas, no tenía dónde nacer. Esto nos parte el corazón, hermanos. De hecho, simplemente a un bebito
humano como nosotros, nos duele las dificultades que puede presentar para que Él pueda nacer. Y el Señor del universo tuvo que nacer en un pesebre, dice el texto. También, aunque no sabemos la fecha exacta del nacimiento de Jesús, sí nos queda claro, y esta es la evidencia de los evangelios, que es una realidad que ocurrió. Y las Escrituras, para enfatizar la completa humanidad de nuestro Señor Jesucristo, nos está dejando ver detalles de su nacimiento. Consideremos, por ejemplo, hermanos, la siguiente historia. Se cuenta que debido a la existencia de enfermedades, hambre y violencia, los habitantes de un reino no creían que su rey se acordara de ellos. El rey mandaba decretos y mensajeros en su ayuda. Él no podía salir a ayudarles sin dejar desprotegido su reino. Fue entonces que llamó a su hijo y le dio la orden: ve tú, no solo lleves un mensaje, sé el mensaje. No solo expliques mi voluntad, muéstrales mi corazón. Quiero que me conozcan viéndote a ti. El hijo aceptó, se quitó las vestiduras reales, dejó el privilegio y vivió en la ciudad como uno más. Trabajó con sus manos cansadas y comió el mismo pan. Lloró con los que lloraban, tocó a los rechazados, levantó al caído y habló del reino no como teoría, sino como una esperanza viva. De hecho, puso su propia vida por ellos. Hermanos, en algún punto de la historia humana, en el momento exacto dentro del plan redentor, Cristo se encarnó, se humanizó, se hizo como uno de nosotros y experimentó nuestras debilidades. De la misma forma, en algún punto de nuestra vida, el Señor encendió su luz, la luz de Jesucristo en nuestros corazones. Por lo que podemos afirmar, como el mismo apóstol Pablo nos dice ahí en nuestro libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículos 15 y 16, y estamos de acuerdo con él. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Qué hermoso testimonio, hermanos, de Pablo. ¿Y cuántos podemos decir amén a eso? Hermanos, la Navidad, es decir, el nacimiento de Jesús, es nuestras buenas de paz. Pues no hay cruz ni redención sin pesebre. Jesús irrumpió en la historia humana, pero también irrumpió en tu vida personal y en la mía. Damos gracias a Dios, hermanos, por enviarnos a su amado Hijo Jesucristo para redención de nuestros pecados. Si alguien aquí no ha aceptado a Jesús como Salvador y Señor de su vida, piensa en esto. Dios nos exige el cumplimiento perfecto de su ley. Nuestra misma cita dice que Él vino a cumplir la ley porque Él nació bajo la ley. Y nosotros no solamente somos indispuestos, sino somos incapaces de cumplir tal ley en nuestras propias fuerzas. Cristo vino, hermanos, a cumplir la ley y hacernos justos delante de Dios Padre. No evadas el mensaje de la Navidad. Ven a los pies de Cristo. Hemos visto entonces el origen de nuestra adopción. Veamos ahora nuestro segundo punto, que es la consumación de nuestra adopción. Y esto lo vemos en los
versículos restantes del 5 al 7. Si me acompaña nuevamente, por favor, con su vista, los versículos 5 al 7 del capítulo 4 de Gálatas, dice ahí, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En esta parte de nuestra cita, hermanos, el texto nos muestra dos razones por las que Dios envió a su Hijo. Y esto queda indicado con las frases ahí en el versículo 5, ¿para qué? Y en la segunda parte de ese versículo, ¿a fin de qué? Estas dos frases denotan propósito. Y el primero es, con esta frase, ¿para qué? Para redimir de la esclavitud de todo el sistema mosaico, no de la penalidad de la ley, porque sabemos que la ley, que Dios exige cumplimiento de la ley y la justicia que el Señor va a dar sobre ese cumplimiento será en Cristo o en el pecador propio, sino la esclavitud que somete a la persona, al creyente, al individuo. Y el segundo propósito, indicado con la frase a fin de que, refiere a recibir todos los derechos inherentes a la adopción de hijos por medio de la encarnación y muerte de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, y esto, si ya tenemos un corazón agradecido por el envío del Señor Jesucristo a nuestros corazones, hay un plus, hermanos. Y el plus es que además Dios nos envió a su Espíritu Santo. Para que cumplamos su ley. Hermanos, qué hermoso. Aquí estamos viendo la Trinidad en acción en el proceso de la salvación. Vean, de hecho, que la condición de ser hijos, ahí en el versículo 6, dice, por cuanto sois hijos. Esta es una afirmación en la vida del creyente. Esta condición es una condición necesaria para que el Señor pueda hacer que el Espíritu Santo more en el creyente. Solamente el Espíritu Santo puede morar en un creyente, no en cualquier persona. Esta morada, de hecho, es la evidencia de que el creyente pertenece a la familia de Dios, pues el creyente ha sido adoptado en Cristo, dice el texto ahí al final. Heredero de Dios por medio de Cristo. Es el Espíritu Santo que impulsa al creyente a una relación íntima en oración al Padre, por medio de lo cual él puede clamar bajo el Espíritu del Espíritu Santo, morando en él, Abba Padre, Abba Papito en arameo, Abba Padre, lo cual es un contraste, hermanos, con el formalismo del legalismo. El que está sujeto bajo la ley no tiene esta confianza, esta intimidad de poder clamar papito a nuestro Dios Padre. Y como colofón o conclusión de nuestro pasaje, de ahí en el versículo 7, miren con lo que inicia el versículo 7, así que denota conclusión. El creyente ya no es esclavo, sino hijo y heredero de Dios.
De hecho, observen que en el versículo 6, Pablo está hablando en forma plural. Dice, y por cuanto sois hijos, está hablando en plural. Y en el versículo 7 dice, ya no eres esclavo, sino hijo. Es decir, vemos cómo la escritura se personaliza. Está hablándote a ti. Ya no eres esclavo, eres hijo y heredero de Dios. Respecto a los espíritus de esclavitud y adopción, por lo cual somos herederos de Dios. Miren lo que dice Romanos 8. Si me acompañan, por favor, rápidamente a Romanos 8, de los versículos 15 al 17. Ahí en la carta a los Romanos, y es parte de lo que decimos, las tremendas similitudes que hay entre las cartas a los Romanos y Gálatas. Aquí Pablo está hablando de la cuestión espiritual. En este caso también se está refiriendo a una condición espiritual en esclavitud. Miren lo que dice el texto ahí en el versículo 15 al 17 del capítulo 8 de Romanos. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Nuevamente aquí Pablo usa esa frase. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, que nadie cuestione tu creencia, tu salvación, porque aquí dice el texto que el Espíritu mismo te da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Y si hijos, también herederos, heredero de Dios y coherederos con Cristo. Y aquí hay un condicional: si es que padecemos juntamente con Él, esto es Cristo, para que juntamente con Él, con Cristo, seamos glorificados. Hermanos, el caminar con Cristo no es fácil. Requiere también sacrificio nuestro. Aquí es con la frase que se refiere que si padecemos con Cristo juntamente. La cita, hermano, nos anima a hacer esto, en nuestro caminar cristiano, a padecer con Cristo juntamente. Imagina por un momento, hermanos, a un niño en un orfanato. Tiene techo y comida, pero vive con una idea fija en su mente: no pertenezco a nadie. Un día llega una familia y le dice: venimos por ti. Él piensa: seguramente me portaré bien para que no me regresen al orfanato. Entonces firman la adopción, le cambian el nombre en los documentos, le dan una recámara en casa y un lugar en la mesa, y le dicen: ahora eres hijo, aquí no te quedas por buen comportamiento, sino por pertenencia. Pero lo más significativo ocurre cuando por la noche el niño se despierta asustado, corre al cuarto del padre y por primera vez le dice: papá, papito, no señor ni tutor. Y el padre responde amorosamente: aquí estoy. Hermanos, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios, tal como nos dice Efesios en el 2:19, que ya estudiamos esa cita. En Cristo fuimos redimidos para ser sacados del orfanato de la ley y del pecado, para ser adoptados y conciudadanos del reino. Y lo importante, ser miembros de la familia de Dios. Y es más, el Señor nos envió a su Santo Espíritu para que habitase en nosotros y podamos cumplir lo que Él nos manda.
Hermanos, la Navidad no es un día, sino un estado continuo al tener al Espíritu Santo morando en nuestros corazones, recordándonos la obra redentora de Dios, de enviarnos a su Hijo. Como creyentes, no celebramos la Navidad, sino que la vivimos cada día. Hermano, hermana, seguramente en estas fechas, en esta noche de Nochebuena, te encontrarás compartiendo los alimentos con tus seres queridos, ya sea que te inviten o que tú los invites. Honra a Cristo y celebra la Navidad sin culpabilidad, pues en Él tenemos libertad del legalismo. Pero no usemos esa libertad para dar ocasión a la carne. Sepamos ejercer discernimiento. Es verdad que el nacimiento de Jesús es mucho más que el ambiente navideño que vemos estos días, pero aprovechemos que personas están sensibles y pueden estar dispuestas a escuchar del Evangelio. Pero sobre todo, tomemos momento para agradecer a Dios por enviarnos a su Hijo para redimirnos y adoptarnos como sus hijos. Es nuestra oración que el Señor se lleve toda la gloria en estos días de celebración y que nos permita ser de testimonio a otros. Pablo nos ha dicho en su carta que no estamos más sujetos a la ley y el legalismo que ésta impone. Somos libres en Cristo. Y si tú, como digo, vas a compartir alimentos en Nochebuena, hazlo, hermano, dando la gloria y la honra a Dios y las gracias porque permite tener estos tiempos de compartir. Rogamos que el Señor nos dé esos corazones anhelantes y agradecidos por su Hijo Jesucristo. Y demos testimonio, hermanos, no solamente en estos días, sino en todos los días de nuestra vida. Roguemos porque el Señor, a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, nos impulse a recordar el Evangelio, nos impulse a recordar su palabra. Y si llegamos a fallar, hermanos, el Señor es bondadoso, el Señor es misericordioso y Él nos conoce. Él vivió en cuerpos como los nuestros. Oremos al Señor, hermanos, para concluir. Padre Santo y bendito, te damos tantas gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos redime, nos redarguye, Señor. Te agradecemos, Padre, porque en Cristo tenemos libertad, como lo clarifica a todo lo largo de la carta a los Gálatas, Pablo, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des ese anhelo, Señor, por recordarte un año más, Padre, por recordarlo, Señor, en gracia, por, Señor, saber, Padre, que solamente así era posible, Señor, que redimieras pecadores como nosotros, Padre, enviando a tu Hijo Jesucristo, Señor. Y que, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, nos permitas tener este espíritu de libertad, Padre, entendiendo, Señor, que la Navidad la debemos de celebrar en cada momento de nuestras vidas, Padre, porque como hemos dicho, sin pesebre no hay cruz ni redención, Señor. Es tan importante ese pesebre, Señor, como la cruz con la que tú, Señor, pagaste nuestros pecados en Jesucristo. Te rogamos por la vida de cada uno de nosotros, Señor, que nos permitas ser de testimonio, Padre, que pongas anhelo y palabras en nuestra boca, Señor, para que en esta noche de Nochebuena, Señor, que tengamos la oportunidad de compartir con alguien, Señor, familiares o amigos, Padre, que todo sea, Señor, referente a ti, Padre,
no en cosas mundanas y banales, Padre, sobre fiestas o placeres, Señor, que podemos tener con los alimentos o reunión que tengamos, Señor. Que tú seas el centro, Señor, de nuestras pláticas, Padre, en ese día. Te rogamos, Padre, que nos des el valor, Señor, de poder testificar con otros, Señor, de manera audible, Padre. No solamente nuestro comportamiento, Señor. Porque, Padre, por alguna razón, Señor, el mundo conoce o celebra esta fecha, Padre. Y sabemos, Padre, ese es el testimonio que vemos con gente en la calle, que aunque, Señor, son enemigos tuyos, algo creen que sucedió en estas fechas, Padre. Danos ese anhelo de compartir tu palabra, Señor, y que todo sea referente a ti, que nuestras pláticas, Señor, nuestros comentarios sean referente a ti, Señor. Todo esto te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor Dios nuestro. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.